Muy amados, es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día, en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, donde quiera que estés y me escuches. Y bien, vamos a la joya con la cual nos va a adornar nuestro Rey en este día. Y la joya lleva por título La resurrección de los muertos, parte 202, con un subtítulo: La disciplina y quién es el Hijo de Dios, parte 74. Vuelvo y repito el subtítulo: La disciplina y quién es el Hijo de Dios, parte 74. Libro de Lucas. Lucas capítulo 10, versículos 21 y 22. Dice así: En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Verso 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y qué son las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre? Lo que te acabo de leer. El misterio de los misterios. El misterio llamado Dios. El misterio llamado Dios. Misterio que a lo largo de la historia, de generación en generación, ninguno de los hijos de los hombres ha entendido, ha comprendido, ni ha conocido. Así está escrito. ¿Y sabes por qué? Porque quedó oculto, escondido, guardado. ¿De quiénes? De los sabios. ¿Y quiénes son los sabios? Los que creen que Dios les pertenece. Y de los entendidos. ¿Y quiénes son los entendidos? Los que creen que son sus discípulos. Quedó oculto, guardado y escondido de los sabios y entendidos. Y así estaría hasta el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin aparecería nuestro Rey como el Hijo del Hombre, a revelárselo a sus niños, a sus pequeños, a ponerlo en ellos para que se haga vida en ellos. Así de claro. Así de claro. Y cuando eso tomara lugar, entonces sus niños entenderían y comprenderían y conocerían quién es Dios. Y entenderían que ese es el primer y principal mandamiento de todos. Y que sin conocer quién es Dios es imposible
entender su sabiduría a su hijo. Es imposible. Pero ellos entenderían y comprenderían. De seguro que ellos sí lo entenderían. Vamos a mirar. Libro de Marcos. Marcos capítulo 12. Versículo 28 al 30. Mira lo que dice. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, mundo. No dice así. Qué pena contigo, mundo. No dice así. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Mira, la pregunta de los escribas: ¿cuál era el primer mandamiento? ¿Cuál era? ¿Y qué respondió nuestro rey como el Hijo de Dios? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel. Quien tiene que oír es Israel. Quien tiene que oír, entender y comprender es Israel. ¿Y qué tiene que entender? Oye, Israel. Y no te estoy hablando del Israel que está en el Asia. Eso no sirve. Ese pueblo no sirve. Te estoy hablando del Israel de Dios, el celestial. Aquel Israel que murió en la antigüedad, esperando las promesas, y que en el tiempo del fin, cuando apareciera el Hijo del Hombre, se tendrían que volver a poner en pie, levantarse de entre los muertos a recibir lo prometido. Pero lo primero que ese pueblo entendería es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entendería que el Señor es uno, que Dios es uno. No son dos, no son tres, como lo ha partido el monstruo religioso. Y los que no lo han partido dicen que es uno, pero terrenal, de Nazaret. De allá de Nazaret. También están equivocados. No saben, no entienden. Y es lo que su pueblo entendería en el tiempo del fin. Comprendería: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Su pueblo entendería. Y sabes, y es lo primero que tiene que entender. Porque si no entiende esto que te acabo de demostrar, esto que te acabo de decir, si no lo entienden, entonces no puede cumplirse lo que dice el verso 30. Pero si entienden y comprenden, entonces sí puede cumplirse lo que dice el verso 30. ¿Y qué dice el verso 30? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. ¿Sí ves? Ahí sí. Porque si no entiendes quién es Dios, ¿cómo puedes amar a aquel que no conoces? Como ha hecho el monstruo religioso a lo largo de la historia. Dicen amar a Dios, pero es mentira. Y se riegan y se desparraman en palabrería diciendo: Señor, yo te amo, tú eres mi vida, tú eres todo para mí. Mentira.
Mentira, eso es mentira para que se cumpla lo que está escrito. Este pueblo de labios me honra, con su boca me honra, pero su corazón está lejos de mí, lejos, años luz. Años luz, porque ¿cómo puedes decir que amas a quien no conoces? Primero tienes que conocerle y entenderle. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, así de claro. Y sabes, ahí sí le puedes amar. Ahí sí le puedes amar. Y hoy tú estás entendiendo y comprendiendo, y tú sí que le puedes amar. Sus pequeñitos sí que le pueden amar. Y sus pequeñitos hoy entienden que este es el primer mandamiento. Y no solamente el primer mandamiento, es el principal mandamiento. Si entiendes todo esto, pues vas a entender todo lo demás, su sabiduría, su eterna sabiduría. Eso está bien claro. Bien, pero bien claro. Y esos niños, sus pequeños, entenderían y comprenderían el misterio llamado Dios. Conocerían quién es Dios. Conocerían que Dios no es la carne, que el Señor es el Espíritu. Y cuando se dice el Señor es el Espíritu, se refiere a esa mente todopoderosa. Y también entenderían y comprenderían que su Hijo sale de esa mente todopoderosa. Que el Padre es la mente y el Hijo es la sabiduría que sale de esa mente. Y sus pequeños entenderían y comprenderían que el Hijo sale es de su mente. Sale de allí. Mira que es cierto. Libro de Juan. Juan capítulo 17. Versículos 5 al 8 dice así. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora, ese ahora es ahora. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, o sea, de tu mente. Porque las palabras que me diste son las que salen de su mente, les he dado. Y ellos las recibieron. Y aquí viene el detalle maravilloso. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Ahí lo puedes ver. Claro. Si ellos conocen cuál es el primero y el principal mandamiento y conocen quién es Dios, pues se dan cuenta que el Hijo, la sabiduría, sale de él, de su mente. Por eso dice, y han conocido verdaderamente que salí de ti. O sea, es el único pueblo que va a conocer verdaderamente de dónde sale el Hijo. De la mente del Todopoderoso. Porque Dios es su mente y su sabiduría, la cual mora allí. Ese es Dios. Ese es Dios. No la carne. Dios es el Espíritu. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Todo esto era para sus niños, para sus pequeños. Yo te colocaba un ejemplo en el tema anterior y un ejemplo contundente. Y utilicé el simbolismo que Dios ha puesto de generación en generación sobre la faz de la tierra. Y ni así lo vieron, ni así entendieron, ni comprendieron. ¿Cuál es el simbolismo? Mira.
Aquí tienes el libro llamado la Biblia, libro prieto llamado la Biblia, que es tipo de esa mente todopoderosa, es tipo de Dios, mira, es el símbolo de Dios, es aquí su mente. Y mira de dónde sale la sabiduría, de dónde sale el Hijo. Mira, de esa mente. De allí sale el Hijo. Y no son dos. Te decía, ¿cuántos libros ves aquí? Uno solo. No son dos, no son tres, es uno solo. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Así de claro. Y eso lo entenderían, lo comprenderían sus niños, sus pequeños. ¿Y cuándo sería el tiempo? En el tiempo del fin. Siervo, entonces, desde Adán hasta este día, nadie entendió, ni comprendió, ni conoció a Dios. Nadie. Nadie. Ni los sabios, ni los entendidos. Atiende bien, ni los sabios ni los entendidos. Y esos sabios y esos entendidos son tipo de lo que ocurrió en la historia. Porque en la historia, cuando el rey vino por primera vez como el Hijo de Dios, allí estaban esos dos grupos. Y hasta el día de hoy esos dos grupos también se encuentran en pie. Están en pie y son los que conforman el monstruo religioso. Y ninguno de ellos entendió, ni ha entendido, ni comprendido quién es Dios. Eso era solo para 144,000, para nadie más. Pero ninguno de ellos entendió ni comprendió nada. Y te voy a mostrar el ejemplo que es cierto. Te voy a tocar algo que ya vimos en temas anteriores, pero hoy voy a volverlo a refrescar, pero con otro peso de gloria mayor. Y vamos a mirar para comprobar que es cierto lo que te digo. Te voy a mostrar a los sabios de la época, cuando vino el rey por primera vez como el Hijo de Dios. Y te vas a dar cuenta que ni siquiera los sabios de esa época, que es igual a la religión tradicional que siempre ha estado, te vas a dar cuenta que ni ellos sabían quién era Dios. Ellos no sabían quién era Dios. Ya mismo te lo muestro. Libro de Juan. Juan capítulo 8, versículo 19. Mira lo que dice. Ellos le dijeron. Cuando dice ellos, está hablando de los fariseos. Porque la pregunta es de los fariseos. Y mira lo que preguntaron los fariseos. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Clarito. He ahí los sabios de la época, los religiosos de la época, los que creían que tenían la patente de Dios, que Dios les pertenecía. Y como lo escuchaban hablar del Padre, mi Padre y yo uno somos, mi Padre, mi Padre. Entonces la pregunta: ¿dónde está tu Padre? ¿Dónde está? De ese del cual tanto hablas, ¿dónde está? La respuesta de Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais.
como diciendo, si ustedes me conocieran a mí, no lo que ven, sino que soy el verbo, la palabra, la sabiduría hecha carne, que soy la sabiduría, pues entenderían dónde está, que también está en mí, esa mente también está en mí, porque de donde sale la sabiduría es de esa mente, y donde está la sabiduría tiene que estar la mente, porque no pueden estar separados. Pero no entendieron. ¿Dónde está tu Padre? Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Clarito. Los sabios, ahí miramos que estaba oculto para ellos. Ahora vamos a ver los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Los que creen que son sus discípulos, tanto allá como hasta el día de hoy. Creen que son sus discípulos. Y vamos a ver si aquellos también le conocían. Vamos a ver. Libro de Juan, ahí mismo, en el mismo libro de Juan, en el capítulo 14, verso 8, dice así. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Ahí puedes ver a los entendidos. Los que creen que andaban con Él, o los que se creían que andaban con Él y por andar con Él lo sabían todo, o sabían quién era. Ni los que no andaban con Él, ni los que andaban con Él. Los que no andaban con Él, ¿quién es tu Padre? Y los que andaban con Él, muéstranos al Padre. Y era una pregunta generalizada y general que estaba en la cabeza de todos ellos, porque no era nomás en el caso de Felipe, porque él habla por todos. Muéstranos. Muéstranos. O sea, es para todos. Todos tenemos el interrogante. No sabemos quién es el Padre. Y ya sabes la respuesta que también que le dio a Felipe. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir muéstranos al Padre? ¿Sí está viendo? El que me ha visto a mí y el que entiende quién soy yo, el Hijo de Dios, el Verbo, la sabiduría hecha carne, también entiende que aquí está el Padre, porque donde está esa sabiduría está la mente de donde sale ella. Aquí estoy yo y somos uno. Los sabios, ¿quién es tu Padre? Los entendidos, muéstranos al Padre. Parrandada de animales, malas bestias. Nadie entendió ni comprendió nada. Nadie entendió nada. Y tampoco era para ellos entender, porque tampoco era el tiempo, el espacio ni el escenario. El tiempo era el tiempo del fin. El escenario en donde se entendería Sión. Allí se entendería. Pero sería en el tiempo del fin. Y sería nomás revelado a sus niños, a sus pequeños. Y sabes, esos dos grupos siguen en pie y conforman el monstruo religioso. Esos dos grupos están en pie. Y te voy a mostrar un ejemplo, te lo voy a dibujar como un ejemplo o graficar como un ejemplo para que me entiendas y me comprendas. Esos dos grupos están en pie y conforman el monstruo religioso, y es la religión tradicional, que es la que cree que tiene la patente de Dios. Y creen que son los sabios porque estudiaron para conocer a Dios.
Y también están los entendidos, que dicen ser los que protestan y que no entienden o no creen lo que dicen los sabios. Porque entre ellos mismos hay confusión, pero ellos todos son lo mismo y conforman el monstruo religioso. Están ese grupo de sabios y el grupo de esos entendidos que se llaman protestantes. Los religiosos de la época, sabios. Los protestantes de la época, entendidos, que creen que son sus discípulos. Y no entienden nada. Nada, nada, nada. Y me da risa, ¿sabes? Ese monstruo religioso a mí me produce risa. Y te pido disculpas porque me quiero reír. Ja, 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 ja. Cuánta risa me produces. Porque tú eres de los que preguntaron, ¿quién es tu padre? Y también eres de los que dijeron, muéstranos al Padre. Y hasta el día de hoy esos dos grupos se atreven a abrir este libro y a predicarlo. Se atreven a abrir este libro y a predicar lo que está escrito en este libro sin entender nada, a balbucear lo que aquí está escrito. Y se atreven a hacerlo. Y hasta el día de hoy lo hacen. Hasta el día de hoy lo hacen. Y la pregunta es, ¿y cómo lo hacen? Si ninguno entiende, ¿cómo lo hacen? Para que veas lo atrevidos que son, lo usurpadores que son, lo ladrones que son. Para que veas lo malas bestias que son. Se atreven. Y sabes, y llenan sus sinagogas, las llenan de multitud de carne. Y llenan sus sinagogas que tienen unos púlpitos que huelen a azufre, y hieden. Eso huele es azufre. Sus púlpitos huele a azufre. Sus púlpitos huele a estiércol. A eso huelen. Y hieden. Y llenan sus sinagogas. Las llenan. Pero allí nadie piensa. Allí nadie entiende y nadie comprende. Y cuando abren sus libros y hablan de ellos, para ellos son palabras de libro cerrado y sellado. Y los que están escuchando tampoco entienden ni comprenden, porque para ellos son palabras de libro cerrado y sellado. Y sabes, te voy a mostrar por qué me causan risa. Porque predican cosas como estas. Ya mismo te lo voy a mostrar. Esos dos grupos, los que preguntaron, más bien los que preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Y los que dijeron, muéstranos al Padre y nos basta. Y predican cosas como estas, mira. Sin saber quién es Dios, predican cosas como estas. Libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, dice así. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mira, predican esto.
desde sus púlpitos predican esto. Hermanos, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y eso predican. En esos grupos, eso es lo que predican. Entonces, viene la pregunta, ¿y por qué nadie piensa lo que está diciendo ese hombre allí? Está diciendo que los pensamientos de Dios no son sus pensamientos y los caminos de Dios no son sus caminos. Y eso le está enseñando a la multitud de carne. Y habla y predica y presenta esto de esta manera. Y sabes, y tiene toda la razón. Y tiene toda la razón, pero se creen que conocen a Dios. Y se creen conocer a Dios, pero predican esto. Y lo predican y se lo enseñan a los demás. Entonces viene la pregunta. Si no conoces, si los pensamientos de Dios no son tus pensamientos, ¿para qué abres este libro y enseñas? Si precisamente lo que hay en ese libro son los pensamientos de Dios, su sabiduría. Y en su sabiduría está el camino por el cual hay que caminar, el cual es el camino de Dios. Pero si tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, y si tus caminos no son los caminos de Dios, ¿cómo te atreves a abrir este libro? Porque precisamente es lo que hay en ese libro. Ah, pero tú tienes toda la razón en decirlo, porque eso es verdad. Eso es verdad para ti, indocto. Eso es verdad para ti. Pero no es verdad para sus niños, para sus niños, para sus pequeños. Hoy que Él está abriendo su mente y mostrándote su sabiduría y revelándotela, hoy para ti los pensamientos de Dios sí son tus pensamientos. Y los caminos de Dios sí son tus caminos, mi amor. No para ese monstruo religioso que huele a estiércol. No para ellos, pero sí para ti. Sí para ti. Y sabes, son bien atrevidos porque hablan de esto y después te llevan a esto. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Mira lo que dice. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y después te llevan a esto. Primero te dicen, oh hermanos, los pensamientos de Dios, y abriendo el libro en donde están los pensamientos. Los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos. Y colocan esa voz de ultratumba. Y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y después te dicen, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Hermanos, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y no acabaste de decir que los pensamientos de Dios no eran tus pensamientos, ni sus caminos, tus caminos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué estamos? Y después
vienes y dices que tienes la mente de Cristo. Iluso, tienes la mente de tu padre Adán, de tu padre el diablo. Esa es la mente que tienes. Y de verdad, lo que dice Isaías 55, 8 y 9, de verdad se cumple en ti. Y es para ti, no para sus niños, no para sus pequeños hoy. Ah, pero sus niños hoy sí pueden decir que el Hijo puesto en ti, su sabiduría puesta en ti, está formando esa mente todopoderosa en ti. Y vas a poder decir, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tienes la mente de Cristo, los pensamientos de Dios sí son tus pensamientos. Y los caminos de Dios sí son tus caminos. Ahí tienes esos dos grupos y así hablan y así enseñan y así predican. Y no saben que se están enterrando la espada ellos mismos. Sin entender ni comprender nada, porque para ellos no era ese regalo maravilloso. Para ellos no era esa mente. Para ellos no era. Te voy a mostrar para quiénes era. Y te voy a probar que de verdad es para sus niños, para sus pequeños. Y tienes nombre propio. Vamos a ver para quién era esa mente todopoderosa. Vamos a mirar. Libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 31. Versículos 31 al 34. Dice así. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Para quién era el nuevo pacto? Para los mismos que fue el viejo pacto. ¿Para quién? Aquí dice, he aquí el verso 31, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Con la casa de Judá. Entonces, ¿para quién es el nuevo pacto? Para los mismos que fue el viejo pacto. La casa de Israel y la casa de Judá. Y siervo, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Estamos hablando de esa mente, y de esa mente que sería para esos niños. Porque es que ese nuevo pacto es precisamente la mente todopoderosa puesta en ti. O sea, Dios puesto en ti. ¿Sí, siervo? Seguro que sí. Mira lo que dice el verso 33. Te lo voy a mostrar cuál es el pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Mira, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ahí lo puedes ver. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Sabes qué significa eso? Y pondré a mi Hijo en ti, pondré mi espíritu en ti, mi sabiduría en ti. Y esa sabiduría en ti, ¿sabes qué es lo que va a formar? Esa mente del Todopoderoso en ti. En pocas palabras, el Todopoderoso en ti. Ese es el pacto
la mente de nuestro Dios en ti. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Mira qué maravilla. Pondré mi mente en ti, es lo que está diciendo. Ese es el nuevo pacto. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabes, cuando Él hiciese eso, cuando Él hiciera eso, que sería en el tiempo del fin, entonces tú conocerías a Dios. No necesitarías que nadie te lo mostrara y te dijera, he aquí el Señor. Lo conocerías. Y todos lo conocerían. Y cuando digo todos, son todos aquellos para quienes es el nuevo pacto, que son la casa de Israel y la casa de Judá. Esos son los todos. Y ellos, cumpliéndose lo que dice el verso 33, entonces tomaría lugar el verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, la casa de Israel y la casa de Judá, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Y qué es lo que iba a causar que tú conocieras a Dios y supieras quién es Dios? Pues que Él pondría su ley en su mente y la escribiría en tu corazón, su Hijo, su sabiduría. Y tú conocerías, entenderías quién es tu papá, quién es tu Señor, quién es Dios. Y el misterio llamado Dios sería revelado delante de tus ojos. Qué claro está, qué clarito es nuestro Rey. Qué clarito. Espero que hasta aquí esto haya sido de mucho bien para ti. Porque vamos llegando al final, a la conclusión de este maravilloso tema. Y como conclusión, vamos a terminar mostrándote más evidencia de que Dios es uno solo. Y con esto terminamos. Conclusión. Vamos a ver primeramente la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Mira lo que dice. Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de ellos, no dice, por medio de Él, de uno solo, y para ellos, tampoco dice así, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Aquí te dice que es uno solo, nunca te habla de dos ni de tres, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, no dice de ellos, y para Él, no dice y para ellos. ¿Está claro? Dios es uno solo. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Dios es uno solo. Y fíjate, cuando dice todo fue creado por medio de Él y para Él, te voy a revelar qué significa por medio de Él. Y vamos a ver quién es Él. Y para Él. O sea, por medio de Él.
y para Él, que es uno solo. Pero te voy a mostrar otra evidencia que te aclara esto. Ya mismo te lo voy a mostrar y con esto terminamos. Libro de Juan. Juan capítulo 1, versículos 1 al 4, dice así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Mira, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué significa que fue hecho por medio de Él y para Él? ¿Qué significa eso? Lo que vemos en el verso 1 de Juan capítulo 1. Dice, en el principio era el Verbo, la palabra, la sabiduría. Y el Verbo era con Dios. ¿Por qué dice y el Verbo era con Dios? Porque está escrito en el libro de los Proverbios. Por allá en Proverbios capítulo 8 está escrito. Y dice, en el principio el Señor me poseía. ¿Qué dice la sabiduría? En el principio el Señor me poseía. Lo dice Proverbios 8, creo que el verso 22, algo así. En el principio el Señor me poseía. Y es lo que está diciendo aquí. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Dios poseía el Verbo, Dios poseía la sabiduría, pero el detalle es el siguiente, y el Verbo era Dios. La sabiduría era Dios. La sabiduría es Dios. La mente y la sabiduría son una sola. Este era en el principio con Dios, y mira, todas las cosas por Él fueron hechas, por la sabiduría. Por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas las hizo la sabiduría. Y la sabiduría es Dios. Y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. El Verbo era Dios. Eso está clarito. Y el Verbo, atiende bien, y el Verbo era Dios. Claro, no es que lo que sale esa sabiduría sale de esa mente, y de esa mente es que sale esa sabiduría, y estos son uno solo. Y el Verbo era Dios. Por eso dice que todo fue hecho por Él y para Él, porque es uno solo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dios es uno solo, y es espíritu, no es la carne. Dios es uno solo. Y era las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre. Eran las cosas que Dios había preparado para ti, mi amor. Dios es para ti. El Todopoderoso es para ti. Y para nadie más. Y el conocerle y entenderle es para ti y para nadie más. Así dice tu Señor. Era la verdad en cuanto a este tema. Espero en el Señor que haya sido de mucho bien para ti y te siga llevando de gloria en gloria a su misma imagen. Y quiero despedirme de ti diciéndote: Monte Santo,
Te amo para siempre.